durante estos días hemos conversado sobre el papel de la primera dama. El día de ayer estuvo con nosotros Manuel Saavedra de CPI, que desde la data, desde lo que la gente dice en cifras, con preguntas específicas de una encuesta, nos contaba cuáles eran los puntos débiles, por qué la aceptación de la señora Heredia también tenía los puntos fuertes y tenía algunos puntos débiles, ¿no? El día de hoy, además, el diario El País, que tiene una edición aquí en el Perú, ha hecho la reproducción de este artículo que ha sido muy comentado el día de ayer y publicado el día de hoy. Soy una activista de las políticas sociales, dice almuerzo con Nadine Heredia, cuando estuvo la señora en España. Este es el periódico El País, que tiene una edición que sale aquí por si acaso todos los días, que es bien interesante. Me acompañan para hablar de este tema con dos representantes de organizaciones feministas, porque también hemos recibido muchos comentarios respecto de gente que dice que Nadine Heredia perturba, molesta, por ejemplo, a los políticos porque son machistas, o a algunas otras personas por lo mismo. Así que le doy la bienvenida a Susana Chávez de Promsex, ¿cómo estás? Y a Diana Miloslavich Diana Miloslavich de Flora Tristán. Diana, Susana, gracias por estar con nosotros. Susana, ¿qué observas tú de una primera vista general del desenvolvimiento de la señora Heredia? Yo creo que es muy interesante el caso de la señora Heredia, primero porque hay que reconocer que antes de ser primera dama, ella es política, pertenece a un partido político, tiene una identidad, digamos, una función dentro de su agrupación política, y por lo tanto desde allí uno tiene que ver también su accionar. Entonces creo yo que todavía no hay una costumbre, o todavía no se ve a las mujeres efectivamente en toda la dimensión política que podrían verse los hombres, y como políticos definitivamente, como personas que pertenecen a un partido, también obviamente quieren estar en el poder porque se sienten con capacidad de gobernar. Entonces creo que ese es un tema muy importante que hay que dejar de sentado, y efectivamente ojalá más mujeres participaran en la política, pero allí ya vienen los otros temas que tienen que ver efectivamente si respeta o no respeta los juegos y las normas democráticas que te plantea finalmente participar de un gobierno, ¿no? Se cruza, ¿no, Diana? ¿Usted qué piensa? Bueno, yo creo que, digamos, la figura de primera dama responde a figuras del siglo XIX, ¿no? Donde era impensable que una mujer tuviera un protagonismo político como lo ha tenido Nadine Heredia, y lo ha tenido también Elian Carr y también Violeta Correa, por poner ejemplos peruanos, ¿no? Entonces yo creo que la figura debe variar. Creo que hay que ser, digamos, modernas, ¿no es cierto? Y las mujeres están incursionando en la política, y hay que buscarle, ¿no es cierto?, cuál es la figura adecuada para el caso de las primeras damas. Porque evidentemente ella se define como activista social, y a mí me parece que, bueno, es una buena definición que ella misma hace de su trabajo, pero creo que es una de las figuras que más trabajo social hace en este país. En un país donde hace falta mucho el reconocimiento. Y cuando uno viaja por el Perú y va a cualquier distrito lejano, uno cree que van a pedir muchas cosas. Lo único que quieren es que los escuchen, que los visiten, que sepan que están ahí, que son parte del Perú. Y yo creo que ella tiene una labor de integración y articulación nacional importante, pero que, bueno, yo estoy de acuerdo de que hoy han salido también a la prensa a decir de que hay que fijar las reglas, digamos, de la democracia y de la primera dama, pero lo que sí creo que habría que buscar una figura ahora, ¿pero qué figura? Porque hay bueno, podría ser una funcionaria del Estado, ¿no? O sea, ¿le parece funcionaria del Estado? Digamos, o sea, lo que ocurre para mí es que ella también se ha presentado, y creo que también hay que recordarlo, como parte de un equipo. Y ellos han dicho que gobiernan como un equipo. Y en esa medida sí creo que también, más allá del tema ya más de vínculo laboral, si funcionario o no funcionaria, también asume una responsabilidad política. Claro. Y entonces, en esa medida yo sí creo que es muy importante que ella no
también responde, digamos, a lo que efectivamente su partido de gobierno tiene como compromiso de haber llegado al país. Entonces no es que se pueda eludir tan solo en un cierto elemento. Entonces yo sí le plantearía, por ejemplo, ser mucho más claras frente a su posición, sea o no sea funcionaria, si se considera parte de un equipo también que rinda cuentas como lo haría cualquiera funcionario público. Y por lo tanto sí también asumir aquellas cuestiones que no necesariamente son tan sencillas, y en la agenda de las mujeres hay temas claves en las cuales sí nos gustaría estar escuchando a una persona como ella, política, atendiendo esa agenda. Ese es el tema, Diana. Mire, por ejemplo, ayer conversábamos con el señor Saavedra y nos contaba, en función a lo que usted señala del interior del país, de las regiones, señor Heredia tiene una aprobación alta en todas las regiones por este tema de que efectivamente ella va, y este contacto que hace con la gente es fundamental para su imagen. Pero esto se produce en función a lo que ella lleva y representa en ese momento, que es al Estado y a los beneficios de los programas sociales, por ejemplo. No los temas de agenda que menciona Susana. ¿Le parece a usted que ella debería ampliar su agenda? Bueno, creo que ella ha definido su agenda. Yo lamento, digamos, que la agenda feminista no sea su prioridad, salvo, creo, el tema de violencia contra las mujeres. Hay una agenda, ¿no es cierto?, que incluso estaba en el programa de la Gran Transformación, que lo dejó de lado, pero bueno, independiente, no, digamos, como que personalmente creo que no tiene nuestra agenda o parte de nuestra agenda, pero lo que sí creo que hay que reconocer es de que en este tema de las desigualdades sociales es pues una pionera, ¿no es cierto? O sea, yo discrepo de ella porque no toma la agenda, por ejemplo, de la despenalización del aborto por violación, del aborto terapéutico. Hubiéramos querido, claro, hubiéramos querido que una figura y con el peso político que tiene Nadine hubiera hecho adelantar, ¿no es cierto?, todas las propuestas alrededor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De acuerdo, no está con nuestra agenda, pero eso no hace que no reconozcamos que en un país con tanta desigualdad, ella es una activista, como mismo lo señala, de los programas sociales. A ver, yo creo que no estamos aquí, yo no me refiero a la agenda feminista, yo creo que la agenda feminista tiene toda una proyección y tiene que ser discutida. Yo estoy hablando de aquellos elementos concretos que el Estado tiene responsabilidad con las mujeres. Y no hablo solamente de nuestras expectativas, sino hablo de mandatos. Entonces, un Estado de Derecho, por ejemplo, frente al tema del cumplimiento del aborto terapéutico, que finalmente es un hecho emblemático, o sea, no estamos diciendo que toda la política pública pasa por el tema del aborto terapéutico, pero sí es una muestra clara de que hay una atención a una demanda que ha sido cerrada, que no se abre a pesar de las exigencias que hay hacia el Estado, las demandas que se han generado, los llamados al ejercicio, digamos, de cumplir el Estado de Derecho. Entonces sí genera una especie, digamos, de desazón el ver una agenda demasiado cómoda, demasiado sobre... Claro, ir a los programas sociales es cómodo, está aprobadísimo. Diana, ¿quién se va a oponer a llegar con pensión 65, con beca 18, con Caliwarma? Y con financiamiento. O sea, cualquiera. Diana, ¿es más complicado abocarse a lo que señala Susana? ¿Eso le podría traer puntos en contra de repente? Pero miren, no tenemos antecedentes de tanta militancia social en nuestro país en los últimos años. De una primera dama. No solamente una primera dama, incluso y si hacemos un balance incluso de ministras que han tenido que ver con las mujeres. O sea que yo creo que estamos ante un fenómeno y un caso muy particular, porque sobre este activismo que ella tiene, para mí no tiene antecedentes, ¿no? Ya. Entonces, y que creo que es bueno para el país, ¿no es cierto?, que haya este tipo de políticas sociales. Yo espero, ¿no es cierto?, de que haya la posibilidad
que en algún momento se siente, ¿no es cierto?, a dialogar con las organizaciones de mujeres, con las feministas, para ampliar, digamos, su agenda y las estrategias. ¿Y por qué cree que no lo ha hecho hasta el momento? Porque está cómoda con su sí, pues, es con cómoda, el papel, ¿no?, que está representando y con las posibilidades que tiene en ese momento, ¿no? Yo sí pienso, Anita, que si una persona, una política decide jugar, digamos, un rol importante, tiene que ser consecuente en toda la dimensión, y eso creo que genera muchísima fuerza, muchísima credibilidad, ayudaría también a pensar y efectivamente a superar ciertas situaciones de discriminación y de exclusión. Claro, hay otros temas, a ver, por ejemplo, salud reproductiva, ya no hablemos de aborto, ¿no?, de aborto terapéutico, protocolos ni por violación. Salud reproductiva, ahí no veo yo tampoco un ahínco, una dedicación tanta como es ir a entregar, o sea, lo más fácil, ¿no?, ir a entregar un programa social, etcétera, que dicho sea de paso están en la cartera del MIDIS, ¿no?, lo más importante. Inclusive aquello de más sentido común, educación sexual. Por eso, a eso iba, ¿no? Educación sexual, por ejemplo, cuánto efectivamente se ha basado, a pesar que tenemos en la selva, las zonas más pobres, una altísima incidencia de embarazo en adolescentes, y esto explica que prácticamente el 35% de esas mujeres no van a poder de ninguna manera superar su pobreza. Entonces, allí tenemos problemas sumamente fuertes de exclusión que se siguen manteniendo. Se ha hablado, por ejemplo, del tema de violencia contra la mujer, por supuesto. Y ahí creo que eso es un tema en donde todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué pasa con las víctimas? Otra vez. Entonces, hay todo un tema, digamos, una tarea pendiente respecto a cómo mejorar, inclusive dentro de los servicios, el tema de no revictimizar a las víctimas y digamos, el esfuerzo que se está poniendo para atender, para resarcir estos daños, también son bastante escasos, ¿no? Claro, podría haber ahí una cosa más fuerte, siendo además la ministra de la Mujer muy... No, la ministra de la Mujer hace su esfuerzo, pero no llega pues a este nivel de campaña como el que vemos cuando se trata de los programas. Quería, volviendo al tema que usted ha planteado, que es bien interesante respecto a la figura en sí, ¿no?, que es una figura del siglo pasado, pero aquí se mezclan dos cosas. De repente, más adelante, en una futura elección, viene un presidente que tiene una esposa que no tiene pues papel protagónico, no es política, como se definió la señora Heredia. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Cómo definimos, teniendo en cuenta eso, qué es una primera dama? Ojalá que no tengamos algún presidente en el futuro que tenga como esposa a alguien que no le interese la política, porque creo que la política tiene que ver con, digamos, que nos interese el país, el cambio en el país. Entonces, yo creo que sería impensable, ¿no es cierto?, que tenga futuro un político con una mujer tradicional. Ya tenemos casi 20 años de esposas de presidentes no tradicionales, ¿no? Pero bueno, podría ser el caso. Pero de todas maneras, o sea, me refiero a la diferencia entre una primera dama no política, como esta señora que se ha definido como miembro de su partido, porque ella se definió miembro del partido desde el comienzo. Entonces, en función a eso, es que ella ahora actúa de esta manera y dice, yo no soy solamente la primera dama, soy miembro del partido. A eso me refería. Bueno, también esta ley, ¿no es cierto?, que, bueno, el tema fundamental por el cual, digamos, se opina sobre qué hace o deja de hacer la señora Naine Heredia, tiene que ver, digamos, con la sospecha, digamos, de querer aspirar, ¿no es cierto?, a la presidencia de la República. Pero también hay que recordar que el mecanismo, la norma que se dio, digamos, para impedir, digamos, una elección de una primera dama, se da en el contexto del fujimorismo para impedir que la señora Susana Higuchi fuera candidata a la presidencia. O sea, yo creo que también desde el punto, habría que volver a discutir, ¿no es cierto?, esta traba para que la esposa de un presidente pudiera ser elegida.
porque en general el sistema electoral peruano tiene dificultades y vacíos en relación a las mujeres. No solamente está en debate hoy, digamos, la alternancia, porque, digamos, quieren quitar el voto preferencial. Está una ley de acoso política presentada por la congresista Verónica Mendoza, que quiere subsanar, digamos, esta nueva figura de acoso a las autoridades elegidas, que son violentadas, vacadas, golpeadas incluso, para que no puedan ejercer sus derechos políticos. Y en medio, digamos, de toda esta reforma también tiene que ver, entraría lo que serían, digamos, cuáles son las reglas de juego para alguien que es esposa de un presidente y quiere elegirse. Entonces creo que el sistema electoral peruano es machista, está pensado solamente desde los hombres. No se imaginaron, digamos, de que en las últimas décadas iba a haber una irrupción tan grande de mujeres en la política. Entonces yo creo que en una revisión del sistema electoral peruano tendría que entrar la alternancia, el acoso político, ver qué posibilidades tienen las esposas de los presidentes, no solamente nacionales, sino regionales. Por ahí alguna esposa de algún presidente regional quiera ir a las elecciones también, o la esposa de un alcalde. Entonces yo creo que en ese marco habría que hacer una reforma electoral un poco más amplia, con una mirada más de género, de recoger, digamos, las propuestas que desde el feminismo se han hecho hace varios años, ¿no? Yo creo que la situación de la señora Nadine llama la atención particularmente porque se la ve como una potencial candidata y porque además tiene efectivamente popularidad. Y coincido con Diana en ese sentido, que nuevamente se piensa los cambios o las preocupaciones en función de casos específicos de personas y no como una preocupación mucho más estructural de cómo fortalecer el sistema democrático. Entonces, si nosotros pudiéramos superar, por ejemplo, si la señora Nadine no fuera tan popular, fuera antipática, ¿alguien estaría discutiendo en este momento si va a postular o no va a postular? Seguramente nadie tomaría atención sobre el tema. Pero como es efectivamente una figura que surge, que irrumpe, que da con expectativas y se la perfila como una posible presidenta, entonces se genera esta situación adversa. Y que de hecho otra vez coloca el tema de apelar a la feminidad, si es esposa, no es esposa. O sea, yo me pregunto, si fuese su pareja masculina, por ejemplo, en una pareja del mismo sexo, ¿qué preocupaciones habría? No lo entiendo. Pero digamos, estoy colocando que aquí lo que se discute muchas veces es simplemente lo que aparece como amenazante, pero no pensando en una estructura democrática, y creo que ese es el tema. Yo entiendo las razones por las cuales la señora Nadine, digamos, no debería estar, por lo menos éticamente, en condiciones de postular, no por su condición femenina, no por ser, sino justamente por ser la esposa del presidente y por estar cercana al gobierno. ¿Usted piensa que no debería? Digamos, o sea, por lo menos ya se discutió en un marco legal, se entiende que hay un uso, digamos, de recursos. Entiendo que es una persona muy joven, con muchísima proyección, con mucho futuro, y a la cual quisiéramos, por supuesto, tenerla en un segundo proceso electoral, pero también, digamos, me preocupa cuando a veces se coloca como un elemento de lo femenino, tanto para impedir como para permitir. Entonces, en los dos sentidos. ¿Usted piensa que la señora sería bueno que postule a la presidencia? Bueno, yo creo que ella tiene legítimos derechos de postular, y ya digamos, los ciudadanos y ciudadanas decidirán si le eligen o no. Pero yo sí creo que hay trabas, digamos, a su elección, que tienen que ver no solamente, digamos, con si estamos a favor o en contra del gobierno del presidente Ollanta. Yo sí creo que tiene que ver con su condición de mujer. Yo creo que ella debería de tener la opción de postular, y bueno, decidirá la gente en este país si quiere votar o no por ella, ¿no? Claro, para usted, digamos, el tema democrático debe estar básicamente en el que va y vota. Sí. ¿No? Y para usted en la estructura. No,
sí, que en reglas claras. O sea, preferiría reglas claras. Quisiera tocar con ustedes los puntos de apoyo, los puntos de popularidad, para que me digan sus opiniones. El primer punto de la señora, por el cual tiene esta popularidad tan grande, es el apoyo incondicional que brinda al esposo como presidente. Para la gente es importante que ella no se quede en su casa y que vaya más allá y que apoye su gestión, ¿no es cierto? Es más, nos dice el señor Saavedra que ella le transfiere puntos a él de ganancia. Sí. Yo creo que hay una visión de cambio también en lo que se va entendiendo lo que son las familias, y eso está bien, en el cual cada vez más es necesario ver a hombres y mujeres trabajando también fuera de la casa y teniendo un propio desempeño profesional, ¿no? Entonces, yo sí vengo de una familia trabajadora desde las abuelas, pero no necesariamente es una visión que todavía es ampliamente compartida. Y creo que en ese sentido ellos son un buen modelo de familia, en el sentido donde hombres y mujeres trabajan, pero además hay una cosa bien positiva que por lo menos puedo ver yo desde fuera, es también esta valoración mutua que se observa totalmente muy subjetiva y desde imagen, en donde hay, digamos, también una pareja que aparentemente, desde lo que se ve en los medios, porque tampoco yo los conozco, que se escuchan y que uno aconseja al otro, y que muchas veces eso no se admite como un tema, digamos, usual en las parejas. Entonces, las personas que tenemos parejas democráticas en los cuales podemos establecer este vínculo, no nos es ajeno, y al contrario, vemos identificado muchas veces esta forma de relación, pero no siempre ocurre lo mismo. Bueno, yo creo que la figura de Nadine dulcifica la figura presidencial, ¿no? Porque creo que el presidente sigue siendo una figura dura, seca, ¿no? Habla poco, corto, ¿no? Y entonces la figura de Nadine hace, digamos, que la gente piense de que este señor tiene un aspecto en su vida, digamos, que debe ser un poco más tierno, porque la figura que ella proyecta es de una familia, una madre, unos niños encantadores, ¿no es cierto?, muy simpáticos, y entonces creo que hace, digamos, que proyecte, digamos, una parte, ¿no es cierto?, que no conocemos, pero que la gente imagina que hay una parte, digamos, más humana, ¿no?, más dulce, ¿no es cierto?, del presidente, ¿no? Y yo creo que por eso es que le transfiere puntos a él. Puntos, ¿no? Porque, digamos, si es una pareja tan avenida, ¿no es cierto?, tan bien llevada, digamos, como que nos proyecta, ¿no es cierto?, una imagen que en público, ¿no es cierto?, el presidente no nos proyecta, ¿no? Ahora, el modelo, esposa de presidente, activista política, primera dama y madre de familia, o sea, el proyecto múltiple, tiene mucha acogida entre la gente, de todos los sectores sociales, ¿ah? Ojo. Sí, bueno, sí, además, digamos, después como de 2 décadas, llega a Palacio una pareja además joven, ¿no es cierto? Y es joven, él también, niños pequeños, ¿no? Nosotros la historia que tenemos hacia atrás de lo que han proyectado en términos de relación de pareja desde Prado, ¿no? Desde Manuel Prado, el propio Alan García, el propio Alejandro Toledo, ¿no es cierto? Entonces llega una pareja, digamos, donde creo que tanto hombres como mujeres se sienten proyectados, identificados. Es una pareja, digamos, como Susana decía, es como una pareja modelo, ¿no? Sí, y además yo creo que sí, coincido plenamente que además humaniza la política. Y yo creo que esa es justamente una manera de ir replanteando roles también de lo que se espera entre hombres y mujeres. En el DE, perdón que interrumpa, la aprobación a Nadine es 67%, donde uno tiende a pensar que los roles son los de hace 1000 años. Y fíjate, allí, y es más entre mujeres que hombres, ojo. Entonces las mujeres del DE, en su mayoría, admiran a esta mujer que hace todo esto. Yo creo que los roles estrechos están en otro lado, fíjate. Yo no creo que esté en la población. Los roles estrechos, eso también nos dijo la encuesta, que son los políticos nomás los que se preocupan del tema. Para la gente son otras valoraciones, ¿no? Son otras valoraciones, o sea, todas nosotros trabajamos desde chicas, desde claro. chicas, y
creo que más bien ha sido parte de nuestra reafirmación y del reconocimiento que hemos tenido primero en nuestras familias, en los nuestros y luego en nuestros espacios laborales. O sea, creo que esos roles estrechos, esos mandatos en los cuales las mujeres deben ser de determinada forma, ser madres o ser otra cosa, por ejemplo, esta dicotomía tan absurda y tan estrecha que nos ponen, la verdad, yo no creo que no está en la población. Está por un lado, en una cultura que piensa que las diferencias de género, hombre y mujer, tienen que ser así de diferentes porque son complementarios, que tiene que ser así de diferente porque se necesita alguien que mande en la familia, que comande, que es parte de la autoridad, y vemos que eso en la vida práctica choca porque no resiste ningún análisis con la realidad, y eso implica también que ojalá que quienes promuevan ese tipo de pensamiento vayan cambiando. Por ejemplo, la Iglesia Católica, que siempre la jerarquía tiende a pensar que el rol tiene que estar dado de determinada manera, lo que nos enseña el modelo es que no, fíjense, la gente ha cambiado y quiere otras maneras de relacionarse más humanamente. Yo creo que, ya que toca el tema de la Iglesia, sería bueno, digamos, que la primera dama, la señora Naine Heredia, ¿no?, dejara de lado, digamos, estos temores de la Iglesia Católica y fuera más abierta, digamos, a preocupaciones desde las mujeres y lo que Susana señalaba, ¿no?, que son obligaciones del Estado peruano, y que ella tiene ahí, digamos, un desafío, ¿no? Todavía van a estar algún tiempo más en el gobierno, y que no debería, digamos, de dejarlos de lado, ¿no? Yo creo que la Iglesia Católica es importante en nuestro país, pero que tiene que separar de lo que es del Estado, y creo que lo que la pareja presidencial no ha podido hacer, digamos, en este tiempo es, digamos, deslindarse del señor Cipriani, ¿no? Eso debería ser una buena salida, alejarse, digamos, del cardenal. Bien, muchas gracias a ambas por esta visión distinta, ¿no es cierto? Un pequeño aporte aquí para todos los que discuten todos los días sobre la primera dama. Muchas gracias. Pausa. Y al volvemos, valga la redundancia, con el homenaje a don Armando Villanueva del Campo.